Yo les voy a hablar del Estado, la religión y el derecho en la Unión Europea. Les iba a hablar, como ha indicado la profesora Sevilla, de la enseñanza de la religión, pero he pensado que estas jornadas continuarán en el tiempo y espero que me sigan invitando, pues que hay que dar, yo en su momento ya di una conferencia sobre el derecho común en Europa, di otra sobre Estado, religión y derecho en España, y digo, pues yo creo que hay que dar un poco una visión global de cómo está el tema del derecho fundamental de la libertad religiosa en la Unión Europea, ¿no? Para luego ir, por decirlo de alguna manera, desgranando los distintos aspectos que pueden resultar interesantes, ¿no? Pero echaba de menos hacer un análisis de las constituciones de la Unión Europea respecto a el tema de la libertad religiosa. Bien, entonces, como muchos de ustedes saben, o algunos de los que yo estoy viendo ahora mismo, gracias, Román, como algunos de ustedes saben, aunque me permito recordarlo, el derecho eclesiástico del Estado es aquel sistema del ordenamiento jurídico que estudia el hecho religioso, esto es, la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa en el ámbito civil. Pero, ¿qué es lo que hace que el sector del ordenamiento jurídico sea calificable de derecho eclesiástico del Estado? En esto, el derecho eclesiástico se diferencia de otros sectores bien caracterizados del ordenamiento jurídico. El criterio diferencial no es el tipo de norma, como en el caso del derecho constitucional, o la relación entre unos hechos determinados y las leyes, como sucede con el derecho penal. Tampoco es la actividad de la administración o la actividad de los particulares o la profesión de los sujetos, como sucede con el derecho administrativo, el derecho civil o el derecho mercantil, respectivamente. ¿Cuál es entonces el criterio de delimitación? Es aquello que hace que un factor del orden jurídico sea calificable de derecho eclesiástico. Lo primero que debe advertirse es que estamos ante una cuestión que obedece a una delimitación científica de orden histórico, es decir, a la formación de una ciencia autónoma, no por criterios necesarios, que nazcan necesariamente de la misma naturaleza de la ciencia o de la materia estudiada, sino por criterios contingentes, aunque estos sí razonables, esto es, no puramente arbitrarios, sino con su fundamento in re. Pienso que el derecho eclesiástico es derecho interno de un Estado y así se configura nuestro ordenamiento jurídico. La libertad religiosa se configura como un derecho fundamental en nuestra vigente Constitución, en el artículo 10, párrafo segundo, y en los artículos 14 y 16, que luego los veremos aquí escritos para que no se pierdan demasiado. Esta cuestión de la libertad religiosa en el ordenamiento civil español, como ya les he dicho, ya he hablado en este foro, y en esta ocasión les voy a exponer la posibilidad de un derecho eclesiástico internacional. Da pie a ello que ya en el siglo XVIII las declaraciones y los pactos internacionales que tratan de la libertad religiosa y de la discriminación por factores religiosos, como es el Acta de Maryland, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1976, en América, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1979 en Europa, en Francia, y apenas una década más tarde, la Declaración de Virginia de 1787 y 3 años después, en 1791, entra en vigor Bill of Rights, formada por las 10 enmiendas de la Constitución americana, las cuales la primera reconoce la no confesionalidad del Estado y la libertad religiosa de los ciudadanos. Con esto, los padres de la Constitución pretenden garantizar el ejercicio de la libertad religiosa. Así reza la primera enmienda. El Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión como oficial, ni prohibirá el libre ejercicio de las demás. En el siglo XIX, la libertad religiosa ya es tratada como un derecho fundamental del ser humano que el Estado está obligado a reconocer y a tutelar. No se la considera incompatible con la confesionalidad, sino que las dos
conviven, lo que caracteriza al siglo XIX en la mayor parte de los territorios, que es lo que caracteriza al siglo XIX en la mayor parte de los territorios europeos. En esta época perviven los principios westfalianos, pero con las declaraciones mencionadas se produce una disminución del rigor de la confesionalidad y se desarrolla la libertad religiosa. En el ámbito cristiano, la confesionalidad supone la consideración por cada estado de una religión oficial, católica, evangélica o protestante, y la libertad religiosa suponía abrir la puerta a los extranjeros, ¿no? Así pues, el liberalismo a las personas fuera del Estado, ¿no? De fuera del Estado. Así pues, el liberalismo resultó ser el pensamiento más característico del siglo XIX. Hijo de la Revolución Francesa, supone la proclamación como un derecho fundamental y originario de la libertad en sentido más amplio. A la Revolución le siguen el Imperio Napoleónico, la Restauración Borbónica, etcétera, ¿no? Este proceso en general resulta en toda Europa lento y complejo. Sus principios se asentarán como pilares básicos de los Estados europeos, pero el sistema liberal de separación no supuso autonomía o independencia de las confesiones ante el Estado. El Estado, además de establecer la separación entre lo estatal y lo religioso, en su dimensión institucional, intenta borrar signos religiosos o confesionales en el ámbito público. La confesionalidad del Estado asumió en algunos países la total oposición a todo lo religioso. Tanto la Iglesia católica como la anglicana y luterana no son proclives al liberalismo del siglo XIX, como lo demuestra la condena al liberalismo por Pío IX, el Papa Pío IX, en el Sílabus de 1864, en la que condena aquellas formas de liberalismo que reducen la religión a la esfera de las conciencias, eliminándola de toda presencia en la vida pública, tal y como pretenden las corrientes a las que ha aludido, que propagan el nuevo confesionalismo estatal. Existía desde hacía unos siglos un instrumento de relaciones Iglesia-Estado, el concordato, un tipo de tratado o acuerdo frecuentísimo en la primera mitad del siglo XX, y la segunda del siglo XIX, ¿no? La Santa Sede procuró regularizar sus relaciones internacionales mediante estos concordatos para conseguir el régimen de coexistencia para que los ciudadanos pudiesen vivir en libertad, cumpliendo sus deberes para con la Iglesia y para con el Estado. El conflicto entre el liberalismo y la laicidad de la confesionalidad se desarrolla en el siglo XX, dando entrada a lo que se llama la laicidad del Estado. La Iglesia Católica decide tomar postura oficial sobre la libertad religiosa antes de que los movimientos se desarrollaran. Por ejemplo, la Revolución Francesa y las sucesivas revoluciones liberales, ¿no? La Iglesia había defendido la tesis de la separación de la Iglesia y del Estado, que fue desarrollada por el Papa Gelasio I en el año 494, dirigido sobre todo con el que se llama el dualismo gelasiano, lo que conocemos por el dualismo gelasiano, y que estaba dirigido sobre todo a los emperadores de Oriente. La Iglesia tampoco podía olvidar que el principio según el cual imponen su religión a sus súbditos los príncipes, que es de origen luterano, y estaba amparada por muchas doctrinas teológicas. De aquí nace la teoría sobre la libertad religiosa formulada en 1965 por una declaración del Concilio Vaticano II que se llama Dignitatis Humanae. Normalmente los documentos pontificios, como los documentos del Ius Commune a los que se acaba de referir la profesora Sevilla hace poco, siempre se denominan por las dos primeras palabras del documento, ¿no? La Dignitatis Humanae declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, consistente en que los hombres deben estar inmunes de coacción tanto por parte de particulares como de grupos sociales en la esfera pública y privada, declarando que el derecho a la libertad religiosa se funda en la dignidad misma de la persona humana, que debe ser reconocido por el ordenamiento de forma que se convierta en un derecho civil. Eso dice la Dignitatis Humanae.
Esta doctrina implica que la libertad religiosa es un derecho del ser humano, fundado en la dignidad de la persona, que es el hombre que debe estar libre de coacción para poder actuar conforme a su conciencia, y que este derecho debe ser reconocido y tutelado por el derecho civil. Muchas iglesias cristianas, en paralelo con el Concilio Vaticano II, asumen la defensa del derecho fundamental de libertad religiosa como un don de Dios concedido a todos los hombres. En la actualidad, el multiculturalismo supone una multiplicidad de culturas obligadas a convivir en un mismo contexto. En el mismo contexto social que hacen que se llegue a un entendimiento en este contexto pluriconfesional que supone el pluralismo religioso. La necesidad de convivencia entre las personas de diversas religiones es inadecuada con lo que se denomina confesionalidad estatal, basada no solamente en una confesión religiosa, sino también sobre todo basada en la unicidad de un credo religioso, ¿no? O no religioso. Por tanto, los estados se han de definir y actuar como neutrales y, por tanto, respetar y garantizar la autonomía de las confesiones, lo que lleva a afirmar que los estados teocráticos o ateos que cierran las puertas a la libertad religiosa es un anacronismo contrario a la justicia. Así que todos los sistemas de relaciones entre los estados se pueden reducir a este esquema. Sistemas de confesionalidad sin libertad religiosa. Hoy, por ejemplo, tenemos los casos de algunos países de mayoría de religión musulmana. Sistemas de confesionalidad con libertad religiosa. Lo vamos a ver luego en las constituciones europeas, aún quedan algunos en Europa. El Estado reconoce como oficial una religión, pero acepta y garantiza la libertad de las demás. Estos estados, como pueden ser Inglaterra y los países cuyo origen, donde su origen histórico de alguna manera está fundado sobre el principio cuius regis eius religio, o sea, los súbditos abrazan la religión del rey, ¿no? Estos países protestantes, generalmente los países protestantes, que denominamos países protestantes, bueno, determinábamos sin ningún sentido peyorativo, esto hay que quitarse un poco los prejuicios, porque son los príncipes abrazaron la reforma, ¿no? Que hace poco hemos estado casi viendo su origen, ¿no?, en Enrique VIII. Los sistemas confesionales de cooperación son un tercer sistema, ¿no? Ninguna confesión tiene carácter estatal, pero todos estos sistemas reconocen de alguna manera que hay que establecer cuestiones de cooperación con las distintas confesiones religiosas. Son reconocidas, de alguna manera, las confesiones religiosas en la esfera pública y poseen personalidad jurídica según los distintos sistemas, depende de los sistemas, de los ordenamientos de cada uno de los países que adoptan que son proclives a esta opción, y los sistemas laicos con libertad religiosa. Los sistemas laicos con libertad religiosa el Estado llama tradicionalmente laicos, ¿no? Pero el problema de la palabra laico es que es una palabra de origen religioso, porque la palabra laico es una palabra que se utiliza en el derecho canónico siempre respecto al contrapuesto a lo religioso, sobre todo referido a las personas, ¿no? Las personas religiosas, para que ustedes me entiendan, pues pueden ser los clérigos del clero regular, del clero secular, las órdenes religiosas, los institutos seculares, o sea, personas consagradas, de alguna manera, sean hombres o mujeres, a Dios, ¿no? En cambio, los laicos son los demás, que están dentro del ámbito del derecho canónico, pero entonces, tras basar una
una palabra, por decirlo de alguna manera, que se utiliza en un ámbito de un derecho religioso a un derecho civil, es un tema que lleva a bastante confusión en determinadas cuestiones, ¿no? Yo por eso a veces prefiero, en la medida de lo posible, en vez de hablar de laico, hablar de no confesional, porque si en vez de no confesional dices aconfesional, también parece que es a en contra, ¿no? Esto es la riqueza que tenemos en el lenguaje castellano, ¿no? Bien, entonces, y luego sistemas laicos sin libertad, bueno, sistemas laicos con libertad religiosa, en los estados tradicionalmente llamados laicos, pues que los estados, por lo menos en una concepción, en mi concepción, son laicos, es decir, no religiosos. Hay que haber, porque si no caeríamos en formas de monismo distintas, como hay ahora en Europa, en nuestra Europa, en la Europa de los 28, pues hay estados aún que conservan ciertos reticencias del monismo, ¿no? Y luego sistemas laicos sin libertad religiosa, ¿no? Es cuando de alguna manera se impone la no confesionalidad, o si ustedes prefieren, es que no es lo mismo, el Estado no confesional se impone, es decir, todos aquí tienen que ser laicos porque el Estado es laico y se impone y no deja de alguna manera las manifestaciones individuales o colectivas del derecho fundamental de libertad religiosa. Bueno, pero estas jornadas son europeas y de esto voy a hablar, no sin antes recordar que los regímenes fascistas y su desprecio por el ser humano provocaron en las Naciones Unidas la necesidad de recordar al mundo el valor del individuo y adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Aún así, las libertades fundamentales consagradas en la Declaración no se han hecho efectivas para todos, ya que los gobiernos a menudo carecen de voluntad política para aplicar las normas internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su preámbulo como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del terror y de la miseria, disfruten de la palabra y de la libertad de creencias. Reconoce la Declaración expresamente la libertad de creencias en el artículo 18, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza y la práctica del culto, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. Resulta, pues, imprescindible estudiar el derecho de la Unión Europea desde el punto de vista del derecho internacional en materia de libertad religiosa, porque, en primer lugar, fue un hito histórico que países de un mismo entorno geográfico, antes enemigos, pudieran unirse, aunque fuera con intenciones económicas. Los derechos fundamentales, como el de la libertad ideológica, religiosa y de culto, no se recogieron en el Tratado Fundacional de la Comunidad Económica, entonces Comunidad Económica Europea. En su inicio, el Tratado Fundacional de las Comunidades Europeas no contenía disposiciones sobre el derecho fundamentales, siendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el encargado de reconocerlos y garantizarlos, como el caso de Donato Casagrande contra Múnich, ¿no? Es un tema, es una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 1974 referido a una cuestión de enseñanza, ¿no? El Tribunal Superior de las Comunidades Europeas decidió integrar entonces, a través de esta sentencia, a través de este caso, el caso Casagrande, los derechos fundamentales como parte de los principios generales del derecho. O sea, ahora vamos a integrar como parte de los principios generales del derecho los derechos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, ¿no? Y 1950. Y fue delimitando el contenido de las fuentes de los derechos fundamentales, remitiéndose a las tradiciones de los Estados miembros y a los tratados internacionales en que los Estados son parte. Hasta la aparición de la Carta Europea de los Derechos Humanos, que es en el año 2000, o sea, hace nada, los derechos fundamentales fueron reconocidos en la Convención de Roma, con el nombre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, que es de 1950, y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1988, que es lo que conocemos vulgarmente por la libre circulación de trabajadores, ¿no?
bueno, y luego en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales se trataban otras cosas como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, bueno, largo, etcétera, no es cuestión de leérsela. Es precisamente en el año 1986 cuando España ingresa en la Unión Europea, o se incorpora, mejor dicho, a la Unión Europea, es cuando un tratado alude a los derechos fundamentales con el Acta Única Europea. Con el Tratado de Maastricht, en el año 1992, se consigue una unidad política que va más allá de lo económico, reforzando las relaciones entre los ciudadanos de los distintos países que forman la Unión. El Tratado de Maastricht es reformado por el Tratado de Ámsterdam en 1996 con la intención de hacer respetar los derechos fundamentales por parte de los Estados y fijar la normativa donde se reconozcan inequívocamente los derechos fundamentales. El Tratado de Ámsterdam es el que faculta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como órgano para garantizar el respeto a las libertades y derechos fundamentales. De esta manera, la libertad religiosa se ha consolidado en Europa como una de las libertades públicas sustanciales de un Estado de Derecho, del Estado de Derecho, a través de un proceso de evolución llevado a cabo sobre todo en los últimos 30 años. A nadie se nos oculta el origen económico de la Unión Europea, pero que tiene su punto de inflexión en el año 1999, cuando el Consejo de Europa propone iniciar una redacción de una Carta de los Derechos Fundamentales de Europa, ¿no?, que da lugar a la Carta de Niza del año 2000. Esto es la Carta de los Derechos Fundamentales que antes les he oído, ¿no?, y que culmina con el Tratado de Lisboa, en el que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pasa a ser vinculante, tal y como se adapta por un protocolo del 12 de diciembre del 2007, tal y como se adapta fue adaptada, ¿no?, el 12 de diciembre del 2007 en Estrasburgo, y tiene el valor jurídico de tratado internacional, y esto obliga a que sea tenida en cuenta por todos los Estados miembros. De a partir de entonces los Estados miembros, que es el 2007, o sea, el otro día, tienen obligación de adaptar toda su legislación, empezando por la Constitución, que es por lo que les voy a decir brevemente, pues siempre me extiendo más de la cuenta. Tiene que adaptar su Constitución a la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza, ¿no?, después del Tratado de Lisboa del 2007. Como se puede apreciar, la libertad religiosa, el hecho religioso, su consideración jurisprudencial es relativamente reciente, lo que sugiere debates muy interesantes extractados de la jurisprudencia de Estrasburgo sobre el margen de apreciación estatal en casos de libertad religiosa del sistema de protección judicial del Consejo de Europa, que deja al arbitrio de los Estados miembros de la ejecución de las sentencias por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y que no en pocas ocasiones, en aras de las particularidades nacionales y regionales de los Estados miembros, queda muy, vamos a decir, disminuido, ¿no? Y urge establecer medidas, esta disminución, porque al dejarlo, las sentencias del tribunal, al dejarlas en manos del Consejo de Europa y en definitiva del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos, según las conveniencias o no de cada país de aplicar una sentencia y cómo se ha de aplicar, pues entonces eso hace que vaya en disminución de los derechos adquiridos por la sentencia, ¿no? Y urge, aún no se ha hecho, urge establecer medidas por las que los Estados miembros introduzcan en su legislación medidas, vuelvo a repetir, o sea, algo que garantice los derechos humanos y en concreto el derecho de libertad religiosa, porque la única manera de hacer un derecho eclesiástico será de tipo internacional, de carácter internacional, será por una serie de casos que se refieran a cuestiones internacionales, ¿no? Bueno, dadas las características de esta exposición, lo dejo para otra ocasión, porque esta vez prefiero exponerles en el panorama constitucional en materia de libertad religiosa que hoy tenemos en Europa, ¿no? En otras ocasiones les he hablado a ustedes de este mismo marco, como les he dicho antes, de las raíces de la cultura jurídica común europea y la de nuestro país, el Reino de España, y a mis alumnos no se les oculta que el tratamiento del fenómeno religioso, el hecho religioso, como prefiero yo llamarlo,
para que tenga un contenido de ciencia jurídica es necesario que sea jurisprudente, es decir, que se hagan muchos casos, que se solucionen casos referidos a esto. Por ahora, todo este derecho eclesiástico es una cuestión arancelaria de los Estados miembros y les acabo de decir que hace falta que se adapten del todo las legislaciones de los Estados miembros al tratamiento de los derechos fundamentales y en concreto al tratamiento del derecho fundamental de libertad religiosa, ¿no? Que es lo que atañe como a la ciencia del derecho eclesiástico del Estado como sistema dentro del ordenamiento jurídico estatal y, por supuesto, como asignatura para impartir en una facultad de Derecho para el currículum de las facultades de Derecho o currículum de las facultades de Ciencias de la Administración o el currículum de Ciencias Políticas. Y lo que hace esto, ¿no?, que el tema de la libertad religiosa se haya tratado hasta ahora como un tema arancelario, sea propio de cada Estado y conforme a su historia, ¿no? Lo que hace que la Europa actual, en un buen número de Estados miembros de la Unión Europea, la religión sea un signo de identidad, y es lo que voy a tratar de recoger al final de esta ponencia a través de un recorrido por las constituciones de los Estados actuales miembros, ¿no? Esto por dos razones: una, por la que acabo de exponer, cuestiones históricas de identidad nacional, y otra, porque el fenómeno religioso siempre supone un límite a la democracia popular, por cuanto el Estado, o en este caso Europa, no puede dar directrices que intervengan dentro de la organización interna de las confesiones religiosas, porque sería no pueden los Estados, y tampoco, por supuesto, una unión de Estados regional, ¿no?, como es el caso de Europa, arbitrar medidas que regulen las confesiones religiosas, ¿no? Por eso digo, es un límite a la soberanía popular. Por lo que la Unión Europea no tiene, por decirlo de alguna manera, fácil las competencias en materia religiosa, ya que esta, por ahora, es propia de cada uno de los Estados miembros. Una lectura rápida del artículo 16 del Tratado de Lisboa ayuda a comprender lo que he dicho. La Unión Europea respetará y no perjudicará el estatuto reconocido en los Estados miembros en virtud del derecho interno a las iglesias, a las asociaciones o a las comunidades religiosas. 2. La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido en virtud del derecho interno a las organizaciones filosóficas no confesionales. Y 3. Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias e instituciones. De hecho, hay oficinas ahora mismo en Bruselas, pero vamos, oficinas de las distintas confesiones para su presencia, pero no tiene mayor fuerza todavía, ¿no? Por esto, ¿no?, porque es una cuestión arancelaria. Si bien es cierto que Europa estuvo unida por una moral y un derecho comunes, el jus común al que antes se ha referido, con las particulares de cada país, al que antes se ha referido la profesora Sevilla, hoy en día esa unión no está, hay que reconstruirla o construirla de nuevo a través de un reconocimiento efectivo y de promoción de los derechos fundamentales. Y en este caso el de libertad religiosa, que es el único... ¿Qué es lo único? Los derechos fundamentales, y en concreto, bueno, les digo porque es el que les estoy hablando hoy, pero lo único que en el año 2014 une Europa. Hay otros temas muy interesantes en este ámbito, el margen, como les he dicho, el margen de apreciación estatal, y otros no menos interesantes que resultan imprescindibles desde el punto de vista político, religioso y jurídico, como es la enseñanza de la religión, o el reconocimiento formal de las formas religiosas de matrimonio, o la fiscalidad de las confesiones, el asociacionismo religioso, o la objeción de conciencia, los enterramientos, la sanidad, el trabajo y la religión, por no hablar de la emigración que traspasa todos los días las pantallas de nuestros televisores y un largo etcétera, ¿no? En lo que me resta de tiempo les voy a... ¿Me queda mucho? Solo, uy, qué pena. Bueno, pues no sé, no les voy a poner todas las filminas que he hecho preciosas. Bueno, Finlandia, para que vayan leyendo un poco, ¿no? Lo que resta de tiempo les voy a comentar el tratamiento de la libertad religiosa en las constituciones europeas, que entiendo que es el principio
la Constitución es el principio de debe ser un principio de legislatio libertatis, ¿no?, en los 28 países que integran en la actualidad la Unión. Digo el principio porque se trata de una ley marco y por razones de tiempo y para no cansarles a ustedes, les voy a comentar las constituciones que me parecen más sobresalientes para darles a ustedes una visión de Estado, religión y derecho en la Unión Europea en los comienzos del siglo XXI. Por ello voy a hacer una clasificación cuando menos relativa pero útil para esta exposición. Así pues les voy a analizar en primer lugar aquellas constituciones que, si bien reconocen el derecho fundamental de la libertad religiosa, son confesionales. Esto me refiero a que tienen una religión oficial reconocida en la Constitución y dentro de estas, de alguna manera, las que regulan por mandato constitucional las iglesias dentro del Estado, o sea, una ley de la Constitución que regula la Iglesia dentro del Estado, ¿no? Les voy a ir pasando así con el dedo, no lo voy a mirar, para que vayan leyendo articulitos de las Constituciones europeas, ¿no? Bien, modelos de constituciones confesionales o modelos de Iglesia de Estado. Así pues, cuando hablo de estados confesionales me refiero a aquellos que tienen una religión oficial. Por ejemplo, en Finlandia, la ley de la Iglesia se establecerá. Bueno, en Finlandia no se recoge religión oficial, ¿no?, pero el Estado, a través de la ley de la Iglesia, organiza y administra la misma. El artículo 76 de la ley de Finlandia lo tienen ahí, ¿no? Ley de la Iglesia, tal cual pone. En la Iglesia se establecerá forma de organización y administración de la Iglesia Evangélica Luterana. La regulación de la Iglesia, el derecho de iniciativa sobre la misma, se regirá por lo establecido en la mencionada ley. O sea, es decir, como si aquí se dijera, se va a regular la ley, pone en la Constitución una ley por la que se va a regular la Iglesia Católica, por ejemplo, o cualquier otra iglesia, por lo mismo. Bien, en Dinamarca, la Constitución establece que el monarca debe pertenecer a la Iglesia Evangélica y lo que está leyendo, el artículo de la Iglesia Evangélica Luterana es la Iglesia Nacional Danesa y gozará como tal del apoyo del Estado. Y el artículo 69, la regulación de las iglesias distintas de la oficial serán fijadas por la ley. Es decir, que Dinamarca es un Estado confesional en que, claro, el problema, aunque exista libertad religiosa, el problema es que en un caso, el de la ciencia del derecho es una ciencia jurisprudencial, y entonces en un caso de conflicto de intereses, siempre, los que una de las partes sea la Iglesia oficial, siempre tendrá un reconocimiento constitucional por encima de la otra parte que no tendrá reconocimiento constitucional. Bien, Suecia, la reforma constitucional no establece religión oficial, pero ahí va. Pero me voy a tener que prolongar 3 minutitos más, 3 y 3, 6. Religión oficial, a ver, Suecia es religión oficial, pero obliga al rey a profesar el luteranismo. No los estados bajo firmante, Reino de Suecia, Conde, lo tienen aquí, lo van leyendo. El instrumento de gobierno profesará siempre la forma evangélica. El rey profesará siempre la fe evangélica pura, tal y como fue adoptado y explicado por la Confesión de Habsburgo, inalterada, y la resolución del Sínodo de Upsala. Bueno, ya lo tienen, ¿no? Bien. Los 3 estados, bueno, el reino, a ver, es que lo tengo aquí. En el caso de Grecia, el modelo se corresponde a una iglesia de Estado. No responde a un reconocimiento de la Iglesia de Estado puro en la Constitución, sino al reconocimiento de la Iglesia ortodoxa griega como Iglesia dominante. La jefatura del Estado no coincide con la Iglesia y para ser presidente de la República no es necesaria la adhesión a la fe ortodoxa antes de asumir sus funciones, pero tiene que realizar un juramento que parece implicar cierta adhesión. Lo ven aquí, ¿no? La religión dominante en Grecia, la Iglesia oriental, la Iglesia ortodoxa oriental de Cristo, la Iglesia ortodoxa de Grecia, que reconoce como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, lo lee, ¿no? Unida en cuanto a dogma la Iglesia de Constantinopla y las demás iglesias cristianas, observando artículo 3 de la Constitución griega. No se oponen, es inalterable y queda prohibida. Lo leen, ¿no? Más o menos. Y el artículo 13, perdonen, a ver si lo he aprendido. No se opone a el texto es escrito en el tal, pero, por ejemplo, es autocéfala y se administra por esa. El artículo 3 que está leyendo regula también, es una iglesia de Estado, regula la iglesia griega, ¿no? Compuesto por todos los obispos en funciones y por el Santo Sínodo que derivado de aquel está constituido conforme a prescrito en la Carta de y con arreglo a las disposiciones del tomo patriarcal de 29 de julio de 1850 y el acta sinódica del 4 de septiembre de
Esto es regular la Iglesia por una ley del Estado, ¿no? Bien. Bien, otro, bueno, es inviolable, aquí la religión conocida, las prácticas de culto, siempre, pero ¿qué pasa? Que las demás religiones se les deja, pero por una ley del Estado, o sea, según si el Estado le conviene o no, que es, en teoría, ¿no? Que exista los ministros, en teoría o no, que existan unas, ya lo diré, que existan unas, según le convenga al Estado que existan o no existan otras religiones. Es más, por ejemplo, el artículo 13 dice: los ministros de todas las religiones conocidas estarán sometidos a la misma vigilancia del Estado y a las mismas obligaciones ante él que los de la religión dominante. Nadie podrá ser dispensado de cumplir sus deberes tal Estado, o sea, no deja ni libertad de tal Estado negarse a acatar las leyes en razón de sus convicciones religiosas. No se podrá imponer juramento, sino en virtud. Esto es como está la cosa en Grecia. Malta es un país confesional de religión católica, ¿no? El artículo 2, la Constitución maltesa establece que Malta es un país confesional católico. La Iglesia y el Gobierno se han ido firmando acuerdos por los que asuntos como la enseñanza van evolucionando en cable de no confesionalidad, aunque la religión católica es aún obligatoria. La religión de Malta es la católica, apostólica y romana. Las autoridades de la Iglesia católica, apostólica y romana tienen el deber y el derecho de enseñar los principios justos, cuáles no. O sea, pueden decir qué ley es justa y cuáles no, ¿no? Se impartirá la enseñanza religiosa de la fe católica, apostólica y romana en todos los colegios del Estado como asignatura obligatoria, ¿no? Entonces, de todas maneras, aunque el principio de cooperación con las religiones no está recogido en la Constitución de Malta, por parte de la Iglesia Católica, a pesar de ser una religión oficial, por el principio que les he dicho de la noción que tiene la Iglesia Católica a partir del Vaticano II de la libertad religiosa, pues por eso de alguna manera no está a gusto con esta situación en Malta y ha hecho una serie porque no quiere confundirse con el Estado, una serie de acuerdos, ¿no?, entre el Estado y la Santa Sede, en este caso, para algunos asuntos como la enseñanza de la religión, sobre el patrimonio, sobre las escuelas propiedad de la Iglesia Católica distintas al Estado, sobre el conocimiento de efectos civiles de los matrimonios canónicos y un largo etcétera, ¿no? En cuanto al Reino Unido, coexisten dos sistemas, ¿no? Por un lado, el de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, donde no hay iglesia oficial, aunque sí que hay una ley de la iglesia escocesa reconocida, y por otro lado está Inglaterra, ¿no?, donde se reconoce el modelo de iglesia de Estado, la iglesia oficial de Inglaterra, la iglesia anglicana. La cabeza de la iglesia coincide con la jefatura del Estado, la reina, que se encarga del nombramiento de obispos y de la representación de las iglesias en las instituciones políticas de la Cámara de los Lores y los Comunes, y esto hace que Inglaterra sea un modelo casi monista, ¿no?, de unión entre el Estado y la religión, distinto del monismo precristiano. Esto, aunque parezca que no, en no pocos ámbitos eclesiásticos de Inglaterra, causa ciertas confrontaciones, ¿no?, porque de alguna manera los jerarcas de la Iglesia anglicana piden tener otro protagonismo, ¿no?, dentro de la misma Iglesia, ¿no? No hay constitución escrita, la Iglesia oficial. O sea, el derecho eclesiástico en Inglaterra, o sea, el derecho canónico se sigue aplicando en muchos, el jus comune, por la tradición se sigue aplicando en muchos sitios de Inglaterra, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en Escocia para los matrimonios irregulares y otra serie de cosas, ¿no? Pero hasta hace poco, por ejemplo, en Inglaterra, hasta el año 2008, el delito de blasfemia era delito, o sea, se ha suprimido, ¿no? Bueno, esto más o menos es el panorama, ¿no? Modelos de no confesionalidad. Modelos de no confesionalidad, pues dentro de estos modelos de no confesionalidad encontramos temas como Francia, donde Francia es... No sé dónde tengo Francia, pero ahora no lo voy a buscar, pero bueno, más o menos para que ustedes una idea. Francia son estados, o sea, no confesionales, ¿no?
Francia representa lo que se llama el laicismo puro, pero Francia de alguna manera, por excelencia, ¿no? La república es indivisible, laica, democrática y social, y la laicidad define a la República Francesa y se consagra la supremacía de la igualdad por encima de la libertad. En 1905 la ley de separación entre Iglesia y Estado abolió el concordato de 1801 y supuso el fin a los cultos reconocidos, y la libertad ideológica y religiosa se encuentra garantizada, pero la religión no es considerada como punto de interés político y las confesiones no forman parte de las instituciones políticas, aunque cada vez más. Aunque cada vez por parte de las confesiones se está pretendiendo más, ¿no? Y el modelo francés puro pues se va difuminando un poco en la actualidad, ¿no? La Constitución de Irlanda, antes, no sé cuál era antes, me parece que Irlanda, ¿no? Es no confesional, ¿no? Pero bueno, los bienes de una confesión religiosa o institución educativa no podrán ser expropiados salvo con vistas de utilidad pública, previo pago y compensación, ¿no? La religión se considera como, bueno, de todas maneras, Irlanda fue confesional hasta hace poco, y ya voy a acabar ya. Y en la Constitución irlandesa, bueno, nos quedan varias cosas en el tintero para la próxima, ¿eh? Y en la Constitución irlandesa, en el preámbulo, se invoca la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí hay varios artículos de la Constitución irlandesa que ustedes pueden ver, o si quieres ya les menciono. Y este tema está Italia, Portugal, Francia. Entonces, aquí la principal diferencia que existe entre las constituciones es que unas tienen confesionalidad con cooperación, con instrumentos de cooperación reconocidos en la Constitución para cooperar con las iglesias, o sea, tanto la Iglesia Católica como por otras iglesias, ¿no? Y hay otros que no están establecidos los elementos de cooperación en las constituciones, ¿no? Hay que hacerlo por otras vías, ¿no? Por la vía de los derechos fundamentales. Y luego hay un gran bloque que es el bloque de los países del este, ¿no? Los que se han integrado hace relativamente poco a la Unión Europea, pues como Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Checa, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos predomina la no confesionalidad, y luego generalmente, como en algunos países como Polonia, Hungría, tal, depende, ¿no? Como late la religión católica de fondo, igual se puede considerar que de hecho, no de derecho, tiene una posición privilegiada, ¿no? Y generalmente estos regímenes son de no confesionalidad con cooperación, casi todos. Hay un caso particular muy curioso, que es el caso de Chile, por el que los ciudadanos de Chipre, tienen distinta confesión según, o sea, distinta personalidad jurídica, digo, ya lo diré, distinta vecindad si son turcochipriotas o si son grecochipriotas, ¿no? Esto está en la Constitución de Chipre, que también tengo aquí unas filminas preciosas, pero bueno, para otra vez. Y nada, por último, decir que ninguno de los países, bueno, eso, ninguno de los países citados, que, por último, en definitiva, todos los países de la Unión Europea admiten la libertad religiosa como derecho fundamental y reconocen la separación de la Iglesia y el Estado. Tal vez el menos libre sea el francés, pero también Francia tiende a seguir el camino del resto de los estados, respetando la libertad religiosa, pero recurriendo a instrumentos de colaboración con las confesiones. Y a través de su legislación más reciente, casi todos los estados de la Unión se decantan por la acción de un derecho especial que regule el derecho de la libertad religiosa mediante una legislación específica por razón de la materia y centrada sobre todo en la regulación normativa de la vertiente colectiva del mismo derecho de libertad religiosa, que es tiene dos vertientes, individual y colectiva. La colectiva, que es el de las confesiones. Nada más, muchas gracias, y aquí queda en el tintero todos los